Bueno, ¿cómo se plantea inicialmente este tema? Básicamente con el modelo Gamma-Phi, nosotros podemos explorar el diagrama de fase de forma analítica, es decir, a partir de ecuaciones, y estimar puntos de burbuja y puntos de rocío. Existen fundamentalmente los siguientes casos. Estos los pueden encontrar en la quinta edición del libro de Smith, es el capítulo 12. En la séptima edición es el capítulo 10. Con Gamma-Phi existen fundamentalmente 4 tipos de cálculos. Presión de burbuja. Aquí la P significa presión, no significa punto. Es presión de burbuja, presión de rocío, temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Bueno, siempre que les pidan presión es porque ustedes conocen temperatura. Si les piden temperatura es porque ustedes conocen presión. Los primeros dos se hacen a una temperatura fija o dada. Los segundos dos se hacen a una presión dada. Por ejemplo, en este problema que estamos planteando, calcular los puntos de burbuja y de rocío de una mezcla acetona-hexano a 2.5 bares de presión. Tengo definida la presión. Considerar que la composición inicial es equimolar. Aquí vamos a calcular dos parámetros. Se hacen dos determinaciones. Puntos de burbuja y de rocío se refiere a temperatura, porque yo conozco presión. Entonces, digamos, el inciso A sería calcular temperatura. Temperatura de burbuja es la temperatura a la cual se forma la primera burbuja de vapor. De burbuja a 2.5 bares de presión, dadas las composiciones. Aquí las composiciones iniciales vamos a considerar una mezcla equimolar, dadas X1 y X2. Es decir, conociendo la composición del líquido. Aquí yo estoy determinando, por ejemplo, físicamente, ¿qué significa? Bueno, que yo tengo una mezcla líquido-vapor en equilibrio de estos dos componentes. Inicialmente es líquida. La voy a poner inicialmente líquida. Si ustedes definen que esta presión es constante, es decir, 2.5 bares, queda fijo el diagrama de fases a 2.5 bares. Y bueno, a esa presión fija yo puedo evaporar la mezcla a presión constante mediante un aumento de temperatura. Entonces, si a esa misma presión yo aumento temperatura, aquí es un proceso de evaporación, subiendo temperatura o incrementando temperatura, yo llego a una mezcla vapor, donde se forman las primeras burbujas de vapor, a 2.5 bares. Aquí yo estaría a la misma presión, pero a la temperatura de burbuja que quiero calcular. Esto está a la temperatura de burbuja. Entonces, se pide en este cálculo el punto de burbuja y se pide qué composición tendría esa primera burbuja. Ese cálculo se llama punto de burbuja. Entonces, realmente, esta temperatura de burbuja es la temperatura debajo de la cual esta mezcla es completamente líquida. Si les pregunto, por ejemplo, calcular la temperatura debajo de la cual esta mezcla es completamente líquida, es la temperatura de burbuja. La de rocío es al revés, la temperatura encima de la cual la mezcla es completamente vapor se llama temperatura de rocío. Aquí vamos a agregar, determinar también la composición de la primera burbuja. Los 4 cálculos que podemos hacer son estos 4. Dada la presión, entonces yo puedo calcular temperatura de burbuja o temperatura de rocío. La T de burbuja se hace el cálculo calculando composición de la burbuja y la temperatura, conociendo composición en el líquido y presión. Ese es el primer cálculo. Para el inciso B,
o el siguiente cálculo, aquí lo voy a retomar. El siguiente paso sería calcular ahora T de Rocío. Calcular T de Rocío, dadas las composiciones por ahora de la fase vapor. Entonces, bueno, esto, ahora el cálculo es de una condensación. Si yo inicio con esta mezcla en fase vapor, sigue estando a presión de 2.5 bares. Y yo la condenso. Condensación. Bueno, esto es mayormente vapor, hay muy pocas gotas de líquido, lo voy a poner como si fuera solo un gas. Y aquí pasa a fase líquido. Sigue estando a la misma presión, sigue estando a 2.5 bares, pero en este cálculo se determina cuándo se forma la primera gota de líquido. Eso se llama temperatura de rocío. Entonces aquí está a 2.5 bares, pero se encuentra a la T de rocío. El vapor inicial tiene fracciones Y1 igual a Y2 de 0.5. El anterior era un líquido que tenía fracciones X1 igual a X2 de 0.5. Esto es una evaporación, la T de burbuja, y la T de rocío es una condensación, cuando se forma la primera la primera gota de líquido. Y para esto requiero saber cuál es la composición de esa gota, o qué composición se tiene, porque si yo condenso un vapor que tiene la mitad en moles de acetona y hexano en una gota de líquido, ese líquido no es igual su composición que 0.5. Se tiene que calcular con las ecuaciones de equilibrio. Ese sería el cálculo entonces de T de rocío. Calcular composiciones de líquido y temperatura conociendo composiciones en el vapor. Para este sistema, si lo realizamos entonces con gamma phi, necesitamos una ecuación que me sirva para calcular coeficiente de actividad. Las ecuaciones más simples suelen ser, por ejemplo, logaritmo natural de gamma 1 igual a una constante. Les voy a dar el valor propuesto para el coeficiente de actividad de la acetona por X1 por X2, y vamos a considerar que el coeficiente de actividad de hexano se calcula igual. Bueno, aquí considero que esta constante no cambia con la temperatura. Ese sería una suposición. En algunos casos se da el dato de esa constante como una función de temperatura. Por ejemplo, les pueden decir, en lugar de ese 2.1, les pueden decir que el logaritmo natural de gamma 1 es a x1, x2, donde a es otra constante, menos otra constante, por ejemplo, por la temperatura. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Esas constantes las sacamos de la tabla B2. No, aquí le puse B y C, pero son constantes que les deben dar el valor, son números. O sea, Entonces sí nos va a dar el problema eso. estos son números, sí. O datos suficientes para calcularlos. Como vimos en la clase pasada, hay dos formas. O tienen la ecuación explícita de gamma, o tienen una ecuación de energía libre de Gibbs de exceso entre RT en términos de una constante. Es donde se condensaba toda la información de la tabla en las A's. Entonces, las ecuaciones que se deben de resolver para estos casos, básicamente son estas. De acá arriba yo tengo el modelo gamma phi. Para cada componente se puede plantear coeficiente de fugacidad por fracción molar de ese componente en la fase gas por presión total es igual a coeficiente de actividad por composición en la fase líquida por presión de saturación de ese componente. Aquí puse de colores cómo se calcula cada variable. Por ejemplo,
la presión de saturación de la ecuación de Antoine. Revisen la tabla de donde obtienen las constantes. La propia tabla les va a decir en qué unidades está la temperatura y la presión. Y si aquí usa logaritmo natural o logaritmo base 10. En la tabla del libro de Smith viene el logaritmo natural. Entonces, cada especie tiene asociada una ecuación propia de Antoine, que me sirve para establecer la relación entre presión y temperatura. Profe, igual aquí le cambiamos el signo al exponente. Los valores de las constantes de Antoine entonces los pueden leer de esta tabla. Se titula tabla B2, constantes de la ecuación de Antoine. Para el libro de Smith está como logaritmo natural de presión de saturación en kilopascales, igual a una constante A menos una constante B entre temperatura en Celsius más C. Bueno, A, B y C se leen de esta tabla. No es necesario cambiar el signo, directo tomen C si van a sustituir aquí la temperatura en Celsius. Si sustituyen aquí T en Celsius, la presión les queda en kilopascales. Yo escribo así la ecuación gamma phi para que observen que esta presión de saturación depende de la temperatura. Y aquí de azul yo puse gamma 1, porque esta constante, que bueno, usualmente se pone como una constante por x y al cuadrado. En algunos casos, bueno, es el producto de las dos literales x1 y x2. Esto va a cambiar, no es siempre. Aquí lo cambian por la ecuación de coeficiente de actividad. La de Antoine siempre es la misma. Entonces noten que tanto coeficiente de fugacidad como coeficiente de actividad van a depender de presión, temperatura. La P de saturación depende de la temperatura. Entonces esta es una ecuación no lineal que se podría resolver de forma analítica. Por eso necesitaríamos un método numérico como Newton-Raphson, pero multivariable. En este caso, los cálculos en esta materia de termodinámica del equilibrio se hacen más bien iterativos. Se plantean algoritmos o métodos para poder resolver este sistema de ecuaciones. En realidad, los algoritmos lo que hacen es explorar este sistema de ecuaciones, dando valores iniciales dependiendo del cálculo que yo necesite hacer. Y bueno, ¿cómo interpreto esos datos? En el modelo gamma phi sabemos que en el vapor yo tengo definidas fracciones molares. Bueno, aquí está definido para otra mezcla, es lo mismo. Aquí sería fracción molar de acetona, fracción molar de hexano. Cada componente tiene un valor de fugacidad. Cada componente tiene un valor de coeficiente de fugacidad. En la fase líquida igual, cada componente tiene definido un valor de composición. Cada componente tiene una presión de saturación a la temperatura del sistema y cada componente tiene un valor de coeficiente de actividad. Se asume que esto está en equilibrio, es decir, en cualquier punto nosotros estamos explorando realmente este sistema a la misma presión pero a diferentes temperaturas. Para que se den una idea, yo generé por aquí el diagrama de fases que estamos analizando. Este es el mismo sistema, acetona, hexano, lo voy a hacer a 2.5 bares, a ver si me va a internet. A 2.5 bares esta es la tendencia. La diferencia aquí es que usa otro modelo para coeficiente de actividad que se llama modelo de Wilson. Aquí se usan algunos. Esto se llama CheCalc. Es una calculadora de equilibrio. Entonces, bueno, nosotros estamos explorando el sistema con otro modelo que no es Wilson, pero debemos obtener algo similar. En sí aquí solamente se tienen estos tres modelos que no son ideales. Bueno, lo que quiero es observar la tendencia. A una presión fija, lo que yo estoy explorando realmente es el modelo o el diagrama temperatura-composición. Porque tengo una presión fija, la presión es la misma en todos los puntos, pero cambia la temperatura. Por ejemplo, si mi mezcla es equimolar, yo estoy aquí abajo en 0.5.
Si recordamos las fases, en este diagrama de fases, este es el diagrama que estoy explorando. Siempre que se tiene una presión fija, el diagrama que explica la tendencia de toda esta mezcla es el diagrama temperatura-composición. Siempre esto es a una P constante. Entonces todo esto está a 2.5 bares, siempre. Y lo que hace el diagrama es explorar diferentes composiciones o diferentes mezclas del componente 1 contra el componente 2. La mezcla era acetona, hexano. Sí, entonces aquí generalmente se grafica el componente más volátil, entonces aquí es composición de acetona. Uno es acetona y el resto es hexano. Esto porque son complementarias, digamos, y como siempre la suma de las dos composiciones x1 más x2 vale 1, solo se acostumbra a reportar un valor. Aquí yo puedo definir las fases. A temperaturas altas, usualmente el sistema es vapor, entonces acá tengo yo vapor sobrecalentado. Ocurre lo contrario en el diagrama presión-composición, porque a altas presiones realmente se tendría vapor. Más bien se tendría líquido a altas presiones. A bajas temperaturas yo tengo líquido. A esto se le llama líquido comprimido. Y las líneas azules y rojas, esta línea azul representa líquido saturado. Esa línea roja, o de este color, representaría vapor saturado. Todo lo que cae en la línea aquí roja es vapor saturado, todo lo que cae en la línea azul es líquido saturado. El líquido saturado es líquido que está a punto de evaporarse, entonces es líquido en su punto de burbuja. Y la línea roja es vapor saturado, es vapor que está a punto de condensarse si disminuimos un poco la temperatura. Entonces aquí está su temperatura de rocío. Las zonas intermedias sí es donde coexiste el líquido más vapor. Entonces los cálculos que yo estoy haciendo para interpretar qué vamos a calcular es, por ejemplo, comenzar con un líquido comprimido para el cálculo de temperatura de burbuja con una composición 0.5. Digamos, yo comienzo por aquí y lo quiero evaporar hasta que se forme la primera burbuja de vapor. Si lo fueran a leer de un diagrama de fases, bueno, aquí es muy sencillo. Este punto directo es la temperatura de burbuja. En el otro caso, que es una condensación, si yo parto con la misma composición de 0.5, aquí o más arriba en cualquier lado, lo que quiero calcular es dónde este vapor se cambia de fase a líquido, dónde se forma la primera gota de líquido. Entonces eso se llama T de rocío. Esos son los dos puntos que yo quiero calcular. Con diagramas se puede leer directamente. Aquí nos podría dar un poco diferente porque este diagrama se construyó con el modelo de actividad de Wilson y nosotros vamos a usar el modelo constante. Pero esa es la tendencia aproximadamente. Entonces, esos dos son los cálculos que voy a realizar. Como no tengo diagrama a priori de este problema, bueno, lo que se hace es plantear todas las ecuaciones que establecen esta línea de equilibrio contra la otra línea de equilibrio y encontrar los valores donde se cumple la temperatura de burbuja y donde se cumple la temperatura de rocío. En otros casos también se acostumbra, otro cálculo que puedo hacer es este punto, el punto donde las composiciones son iguales, que comentamos se llama azeótropo. Y bueno, tiene importancia porque en los procesos de separación, por destilación simple en una sola etapa no puedo separar un azeótropo. El famoso término de alcohol del 96 que nos venden en las farmacias proviene del azeótropo de la mezcla etanol-agua. No puedo separar etanol más allá del 96% en volumen. El azeótropo de etanol-agua a presión atmosférica es 96.
En este sería aproximadamente 0.65, podría decir. Esto también yo lo puedo calcular con el modelo gamma phi, acotando que x1 sea igual a y1 en el modelo. El cálculo de un azeótropo con gamma phi necesita encontrar el punto donde x1 es igual a y1, es decir, de acá arriba se elimina x1 y y1. Encontrar el punto donde coeficiente de fugacidad por presión es igual a coeficiente de actividad por presión de saturación, a la misma presión del sistema pero a otra temperatura. Esa temperatura se llama temperatura azeotrópica. Para estos cálculos, bueno, se tienen diferentes métodos. De inicio hay ecuaciones que se cumplen siempre. La ecuación de gamma phi siempre se cumple. Coeficiente de fugacidad es función de temperatura, presión y composiciones en el vapor. Coeficiente de actividad es función de temperatura y composiciones en el líquido. Y la presión de saturación es función de temperatura. Del modelo gamma phi, bueno, notamos lo que estábamos explicando, que no es una ecuación lineal, entonces requiero un método iterativo. Las ecuaciones que siempre son válidas son estas. Es decir, de esta ecuación, aquí estoy usando la notación de ecuaciones del libro de Smith. Esta es la 5ª edición. Si de gamma phi yo despejo composición en el vapor, obtengo la ecuación 12.9. De cada componente se calcula como X, gamma, P de saturación entre coeficiente de fugacidad, presión. Puedo despejar X. Esto los plantea así el libro porque como va a ser un proceso iterativo, estas ecuaciones se utilizan para recalcular composiciones en el líquido y en el vapor, dependiendo si el cálculo es de burbuja o de rocío. Si yo requiero cálculo de burbuja, bueno, uso la ecuación de Y. Si yo requiero de rocío, uso la ecuación de X. Bueno, este archivo también se los puedo compartir y estoy grabando la sesión para que la tengan también disponible. Bueno, esos son siempre válidos. Otras ecuaciones que son siempre válidas son estas dos. Aquí surgen de que la composición de las fases vapor y líquido siempre valen 1. Entonces, de las ecuaciones anteriores, siempre la sumatoria de todas las composiciones, estas composiciones en Y, siempre vale 1. Y para la sumatoria de todas las composiciones, yo puedo despejar de ahí presión. Digamos, bueno, eso lo paso para acá multiplicando y me queda presión, siempre en cualquier punto. En esa ecuación es la sumatoria de X, gamma, presión de saturación entre phi. Para dos componentes siempre se cumpliría, por ejemplo, que X del componente 1 por gamma 1 por P1 de saturación entre coeficiente de fugacidad 1 más X2 por gamma 2 por P2 de saturación entre phi 2 en todo momento es igual a la presión total. Esa presión total es la misma en ambas fases. Como está en equilibrio, la fase líquida y vapor tiene la misma presión y la misma temperatura. Esta fase líquida y vapor tiene la misma PT en ambas fases. Entonces esta ecuación es siempre válida. Se puede hacer lo mismo en términos de Y. Al final les muestro los algoritmos con todas estas ecuaciones condensadas. Para Y también es válido esta ecuación. Igual, 1 vale la sumatoria de todas las composiciones en X. Entonces si ahí despejan P, esta P, en cualquier momento la inversa de la sumatoria de Y, phi I, entre gamma por P de saturación siempre es la presión total.
Y bueno, esto para una mezcla de dos fases se expande como 1 entre Y1, bueno, Y1 Φ1 entre gamma 1 P1 de saturación más 1 entre Y1 Φ, más bien 2, entre gamma 2 por presión 2 de saturación. Y esto siempre se cumple para la sumatoria de las composiciones en el líquido. Siempre esto es la composición, perdón, es la presión total. Esas dos ecuaciones se usan para determinar presión en los diferentes algoritmos que vamos a ver. Bueno, ahora sí vamos a ver los algoritmos. Por ejemplo, para T de burbuja, bueno, este es el algoritmo que se va a usar. Comentamos, a T de burbuja yo tengo definidas composiciones. Entonces el primer paso es, aquí está escrito como si fuera un programa de computadora, pero lea P, es decir, yo tengo el dato de P, indica que la presión y las composiciones en el líquido están dadas y son constantes. Como una primera aproximación, se consideran todas las phi igual a 1. Luego hay que calcular T de saturación con la ecuación 1216. La ecuación 1216 son de las que les estoy comentando. La 1216 es la ecuación de Antoine, pero despejada la temperatura de saturación. Ok, esa es la ecuación entonces para temperatura de saturación. Entonces el primer paso de T de burbuja sería, leo todas las constantes de Antoine de los dos componentes, calculo T de saturación de la ecuación de Antoine, calculo una T inicial. Esa T inicial es una suposición inicial, es una ponderación. Aquí se pondera la T inicial supuesta de burbuja. Para empezar el cálculo iterativo necesito suponer un valor. Aquí se sugiere que supongan la sumatoria de X y TI. Es decir, la T inicial supuesta es T1 de saturación que calculan con Antoine por X1 que estaría definida, más T2 de saturación que calculan con Antoine por X2. Bueno, aquí, como X1 es igual a X2, esto es igual al promedio aritmético. No siempre. Aquí sí pueden tomar T1 más T2 entre 2. No siempre. Cuando tengan otras composiciones, bueno, se pondrá así. Entonces ya tendrían esa T. El siguiente paso es evaluar presión de saturación y gamma. El gamma es con el que nos dio ahorita. Con la fórmula. Sería la composición, como saben que molar sería 0.5 por 0.5 por el 2.1. Y Sí. eso en el exponente, ¿verdad? Así es. Sí, aquí despejen gamma de la ecuación. Yo les di, por ejemplo, el logaritmo natural de gamma 1 igual a menos 2.1 por x1 por x2. Como este no depende de la temperatura, bueno, es muy sencillo de calcular. Bueno, vamos ahí. Aquí lo planteamos primero para un componente. Si lo hacen primero, el componente I es el componente que se denota por 1. Por ejemplo, acetona, el componente J es el componente que se denota por 2. Es el otro. Calculamos la presión de saturación del otro componente. Entonces calcularíamos P1 de saturación de acetona, gamma 1 de acetona, y luego P de saturación de hexano. Profe, en ese caso los gammas serían... Y bueno, eso sería el primer paso. Luego calculamos T con la ecuación 1215. La ecuación 1215 es esta. Es la misma ecuación que yo tengo despejada para temperatura de Antoine, pero para el componente 2. Temperatura nueva es igual a BJ por AJ menos logaritmo natural de presión J de saturación menos CJ. O bien el componente 2.
Y vamos ahí, eso nos da una nueva temperatura. Con esa temperatura, yo requiero determinar ahora, otra vez, la P de saturación. Digamos, aquí acaba el cálculo inicial. Yo ya tengo una nueva T que es diferente a la supuesta. Con esa T, evalúo P de saturación con ecuación de Antoine. Calculo composiciones en el vapor. La ecuación 12.9 es la que les comentaba. Esta de aquí, despejando Y del modelo gamma phi. Entonces voy ahí. Tendría X, tendría gamma, P de saturación. Phi lo supuse inicialmente como 1 y presión total. Todas estas están definidas. Ahí calculo Y. Ahora sí ya con Y, es decir, composiciones en el vapor, determinan phi, ahorita lo hacemos, y gamma. Otra vez, la phi se puede calcular de diferentes formas. Se puede usar el método de correlaciones de Pitzer, Lee-Kessler, si suponen que la solución es ideal, o pueden utilizar las reglas de mezclado. Bueno, aquí haciendo una pausa para el cálculo de fugacidad, necesitamos establecer un modelo para calcular coeficiente de fugacidad. Bueno, recordemos que esto es una mezcla. Como es una mezcla, bueno, lo que se calcula es coeficiente de fugacidad de cada componente en mezcla. El circunflejo denota mezcla. Esto se haría de forma rigurosa utilizando reglas de mezclado. Y en algunos casos yo lo puedo calcular considerando que los coeficientes de fugacidad de cada componente, a pesar de que estén mezclados, son iguales que los coeficientes en especie pura. Eso es más fácil. Yo podría suponer solución ideal. Es decir, que la mezcla gaseosa es una solución ideal. No es lo mismo que un gas ideal. Solución ideal indica que yo puedo calcular los coeficientes de fugacidad en mezcla y aproximadamente estos los puedo calcular como coeficiente de fugacidad de la especie pura. Esto es en mezcla, esto es del componente puro. Y bueno, con esto se simplifica el cálculo, porque como componente puro yo tengo dos métodos, el de correlaciones de Pitzer o el de Lee-Kessler, que es donde se requiere interpolar. Cualquiera de los dos, a mí se me hace más fácil este, porque ya están definidas las ecuaciones. Recuerden que aquí les comparto las ecuaciones. Este es el modelo de correlaciones de Pitzer para gases puros. Básicamente esto surge de relacionar factor de compresibilidad Z con logaritmo natural de gamma. Y la ecuación que voy a usar es esta de aquí. Esta que está en el recuadro. Coeficiente de fugacidad es igual a la exponencial de presión reducida entre temperatura reducida por V0, este es un factor, más omega V1. Los cálculos se realizan así. Las ecuaciones de la derecha son las que se requieren. Temperatura reducida es la temperatura del sistema en Kelvin entre T crítica. Esta sería la temperatura que se calculó en el paso anterior. P reducida es presión entre presión crítica. V0 es 0.083 menos 0.422 entre TR a la 1.6 y V1 es este factor menos 0.172 entre TR a la 4.2. A mí se me hace más fácil este método porque básicamente son estos 5 cálculos, T reducida, P reducida, V0, V1 y sustituir aquí. Recordando que las propiedades críticas y el factor omega los leo de la tabla B1. Esta es la tabla B1 del libro de Smith. Se titula Propiedades de especies puras. Y bueno, aquí para cada especie, por ejemplo, metano, o podemos tomar los valores de
acetona hexano. Se tiene omega, T crítica, P crítica, Z crítica, volumen crítico, temperatura normal de ebullición en Kelvin. Acetona. Vamos a ver si está aquí. Aquí está acetona. Y hexano. En hexano. Entonces, bueno, sí se encuentran las dos sustancias. Para hexano, omega vale .301, T crítica 507 Kelvin, P crítica 30 bares, Z crítica .26, etc. Realmente para Pitzer solo necesito omega, T crítica y P crítica. Si voy a hacer el cálculo por reglas de mezclado, sí requiero Z crítica, volumen crítico. Esto sería para hexano y esto sería para acetona. Omega vale .307, T crítica es 508.2 Kelvin, P crítica es 407.01 bares. Entonces lo más rápido sería suponer que la solución es ideal y hacer el cálculo de esa fugacidad o coeficiente de fugacidad usando gas puro, usando correlaciones de Pitzer, por ejemplo. Bueno, regresando entonces al algoritmo, se evalúa phi y con la temperatura se evalúa otra vez coeficiente de actividad. En nuestro caso, coeficiente de actividad es constante, entonces siempre vale lo mismo. Luego calculo presión de saturación del componente 2 y temperatura con la ecuación 1215. La ecuación 1215 es la ecuación de temperatura despejada de Antoine. Aquí es la primera iteración. Yo evalúo o comparo la temperatura anterior contra la temperatura que calculé aquí. Si son iguales, tuve mucha suerte y ya acabé. Si no, hay que volver a calcular otra vez. Con la nueva temperatura, yo calculo P de saturación, fracciones en la fase vapor, phi, gamma, etcétera. Y esto hasta que converja. La notación aquí es delta T es menor a epsilon. Ese delta T lo toman como una tolerancia. O sea, la T1, que es la supuesta menos la T2 calculada, debe ser menor a una epsilon. A una tolerancia, ustedes pueden denotar que sea menor a 0.01, por ejemplo. Es decir, si al inicio ustedes les dio, no sé, 400 Kelvin y después les dio 410, la diferencia es 10 Kelvin. Entonces lo vuelven a hacer. Hasta que esto les dé otro valor que solo cambia en sus últimos dos decimales. Casi convergen en unas 3, 4 iteraciones. Estos métodos están ya optimizados, entonces no se requiere tanto cálculo. Bueno, y ya cuando la temperatura sea igual, se dice que finaliza. Ya que finaliza, ya tengo la temperatura, entonces tendría gamma, presión, phi y presión total. Calculo finalmente las composiciones en la fase vapor. Bueno, ese sería el algoritmo para la temperatura de burbuja. Si quieren, hacemos la primera iteración. Ok. Bueno, para el primer cálculo de temperatura de burbuja, los datos que yo tengo son los siguientes. Tengo x1, tengo igual a x2 y esto vale 0.5 y tengo presión total de 2.5 bares. Para poder trabajar con la ecuación de Antoine, estos 2.5 bares los vamos a transformar a las unidades que tiene la presión de saturación de esta ecuación de Antoine. Vamos a transformarlo a kilopascales. ¿Es la tabla de qué? B2. De Antoine es la tabla B2. Y bueno, el factor sería, creo que 100. Ajá.
Un bar son 100 kilopascales. Si un bar son 100 kilopascales, entonces estos son 250 kilopascales. Esa presión es la total y esa es fija. Requiero constantes de Antoine de los dos componentes. Yo voy a escribir aquí para acetona. Y es N-hexano. Profe, mi tabla B2 dice capacidades caloríficas. ¿Eso creo o Los cálculos de la ecuación de Antoine los voy a ir haciendo en esta herramienta. Esto es Google Colab. Lo voy a usar como calculadora. Vamos a definir primero las constantes para hexano. Ah, no, es acetona hexano. Acetona es el componente 1 y el componente 2 es hexano. Entonces para acetona voy a definir las constantes. Estoy ahí. De acetona la A vale 14.31. Bueno, le voy a poner a 1 y vale 14.3145. La B1 de acetona vale 2756.22. La C de acetona vale 228.06. Y bueno, aquí los puse como variables. Si ejecuto, se guardan. A hexano le voy a llamar a 2, B2 y C2. Ajá. Sí, vamos a ubicarlo entonces. Aquí está N-hexano. 13.8193. Esto es A. A ver si lo puedo marcar. Son esas tres. Sería 13.8193. B2 vale 2696.04. 2696.04. Y C2 vale 224.317. Ok, gracias. 224.317. ¿La presión en qué unidades sería? ¿En bares lo dejamos? No. Si usamos esta ecuación está en kilopascales. Por eso mejor transformé la presión inicial. Para esto ya no tener que transformarlo. Bueno, esos son los cálculos. Como este cálculo va a ser repetitivo, aquí lo voy a poner como una función. ABCD. Lo voy a usar como calculador. Yo quiero que devuelva el logaritmo natural, más bien el exponencial. Bueno, esto es el uso de las operaciones. Para poder calcular aquí el exponencial se importa una librería matemática, y de ahí yo requiero la función exponencial. Entonces es la exponencial de A menos B entre T más C. T más C. Si yo ejecuto esto, voy a ejecutar todas. Bueno, ya está definida la calculadora de ecuación de Antoine. Para la acetona, voy a definir otra función para las temperaturas. Es decir, con la temperatura de saturación despejada. La T de saturación se va a calcular a partir de A, B, C, nada más, y P. Esto, digamos, son las fórmulas. Voy a definir las fórmulas del algoritmo para ir sustituyendo. Esta es la T. B dividido entre A menos logaritmo de P. Entonces es B dividido entre A menos logaritmo natural. Aquí logaritmo es log de P. Y a todo eso se le resta CJ.
Listo. Entonces, de acetona, el primer paso, comentamos, hay que calcular. Todas las phi valen 1, pero voy a calcular T de acetona de saturación y P de acetona de saturación. A la presión de 250 kilopascales. Ok, entonces voy a definir presión total como 250 kilopascales. Y la T de saturación de acetona va a ser, le llamo T1. Voy a calcular T de saturación con las constantes de acetona A1, B1, C1 a la P. Listo. Y bueno, eso me debe dar la T1 de saturación. 85.4 Celsius. Sí, Eso es la T1 de acetona. sí. Si hago lo mismo para T2, es la misma función, pero le pongo A2, B2, C2 y P. La del hexano lo hago con las constantes T2 y esta es la T de saturación de hexano a esa temperatura, perdón, a esa presión. 100.6, esos son grados Celsius. Noten, también para vincular con el diagrama de fases, esos son los datos de la especie pura. Por ejemplo, acá, si el componente del eje X es acetona, cuando X1 vale 0, esta intersección representa la temperatura de saturación del hexano puro, 373 Kelvin, 100 Celsius más o menos, si cuadra. Y esta otra, aquí le puedo poner este de saturación de hexano puro a esa presión. Esta es T de saturación de acetona pura a esa presión. Vamos ahí. Ya calculamos entonces T1 y T2. Ahora hay que calcular la T supuesta, que es la sumatoria de las dos composiciones por la temperatura de cada componente. Es decir, sería, si lo quieren ver aquí como fórmula, aquí voy a escribir la fórmula. La T supuesta bueno, comentamos, es la sumatoria de XI por TI de saturación. Esa es la ecuación. Y bueno, sería 0.5 por 85.4 más 0.5 por 100.6. O la suma de esas dos al cuadrado. La suma de esas dos nada más entre 2 más bien. T1 más T2. 0.5 por T1 más T2. Voy a definir esto como variables para poderlo usar después. Y esa sería la T supuesta. X1 es igual a X2 es igual a 0.5. Entonces 0.5 por T1 más 0.5 por T2. Y eso es la T supuesta. Y eso les debe dar el promedio 93. Esa es la T supuesta de la primera iteración. Entonces vamos ahí. Hasta aquí yo tengo que la T supuesta es 93. Voy aquí. Necesito calcular P de saturación otra vez del componente 1 y gamma. Hemos calculado hasta aquí entonces la T supuesta. Con esa T supuesta calculo P1 de saturación y gamma. Ese es el siguiente paso.
La P1 de saturación la calculan con las constantes de Antoine, pero a esa T supuesta. Entonces sería P1 a T supuesta. Bueno, yo aquí por eso definí las fórmulas de Antoine. La P de saturación la calculo con las constantes del componente 1, con A1, con B1, con C1, pero a la T supuesta. Eso es la P de saturación. Y la P de saturación a 93, esto del componente 1, esto sería de acetona, es 307 kilopascales. Entonces, lo que hacemos si vinculan con el método gráfico, es, por ejemplo, yo me estoy moviendo en la misma composición, en esta línea vertical. Estoy aquí. Entonces mi punto inicial fue más o menos por aquí. A ese punto yo calculo la presión. Entonces calculo la presión que tendría esa mezcla de saturación. Vamos ahí. Y luego calculo gamma. Gamma 1 de acetona. Gamma 1 de acetona. El gamma lo da el problema. Entonces usan esa fórmula porque ya tienen X1, X2. En este caso, si dependiera de temperatura, usen la temperatura supuesta. Aquí gamma me dio directamente, lo voy a llamar gamma 1. Y eso sería el exponencial, de acuerdo al dato del problema, de menos 2.1, X1, X2. Entonces es lo que se calcula después. Sería el exponencial. Lo voy a definir como una fórmula o función para reusarlo. Y esto debe devolver el exponencial de lo que se introduzca aquí, X1 y X2. Es independiente en este caso de la temperatura. Entonces es menos esta constante por X1 por X2. Me faltó la R. Listo. Entonces gamma 1 va a ser, bueno, calcúlalo para X1 y X2. En este caso es constante. Para X1 y para X2. Y esto les debe dar .12. Okay. Me equivoqué aquí, ok, X1, X2. Sí, me había faltado X2. Punto 6. Eso es gamma 1. En este caso, esto va a ser constante, ya no es necesario calcularlo porque las composiciones en la fase líquida son constantes. Entonces eso vale gamma 1 y gamma 2 siempre. Vale 0.6. Vamos aquí. Bueno, ya calculamos P de saturación 1, gamma, me falta P de saturación 2. A la T supuesta. Entonces P de saturación 2, esto es de hexano. Lo voy a calcular igual con esta ecuación, pero con las constantes de hexano A2. A2B2C2. Y a la misma T supuesta. Es decir, esto a 93. Y estos son los valores. P2 de saturación de hexano a 93 es 205 kilopascales más o menos.
Ya terminamos entonces la primera aproximación. Con esa primera aproximación me falta calcular T. Calcular T con la ecuación 1215. La ecuación 1215 es la temperatura despejada de la ecuación de Antoine. Entonces, para la presión de saturación del componente 2, que es el componente J, calculen ahora T. Lo que se hace entonces es calcular T para P de saturación de hexano. Ok, entonces para esto, aquí se me puso este comando. Voy a recalcular la P de saturación, pero ahora para hexano a 204.94. Igual tengo A2 como entrada, B2, C2. Ahora AT. La T es la anterior. Bueno, voy a poner este número. A esa... Debe ser así que vamos a seguir diciendo. No, aquí debe ir temperatura más bien, ¿no? AT supuesto. 204. Con esa presión recalculo temperatura. Okay. Habiendo calculado entonces la primera temperatura supuesta, ya podemos comenzar las iteraciones. La siguiente parte corresponde a este recuadro que involucra las iteraciones. Hay que recalcular las presiones de saturación de cada componente con la temperatura que ya habíamos calculado, que para nuestro caso fue de 93 grados centígrados. La tenemos aquí. Bueno, para esa temperatura supuesta hay que comenzar el cálculo. Hay que calcular las presiones de saturación 1 y 2, como ya lo habíamos hecho. Esta es la presión de saturación del hexano, esto representa presión 2. Y la presión de saturación de la acetona representa presión 1, 307 contra 204. Bueno, vamos a retomar esos valores. Esta es la presión 2. Vamos a ir analizando las iteraciones. Yo lo voy a ir realizando aquí con Google Colab, utilizado como una calculadora. X1 y X2, como es la composición en la fase líquida, no va a cambiar. P, presión total del sistema, tampoco va a cambiar. Entonces, para las iteraciones, lo que habría que realizar es, para la temperatura evaluada en el caso anterior, evaluar las presiones de saturación 1 y 2. Luego evaluar la composición en la fase vapor. Esto se hace con la ecuación marcada aquí como 12.9, que representa el modelo gamma phi. Es esta. Del modelo gamma phi yo despejé fracción molar. Fracción molar en la fase líquida es igual a fracción molar en la fase... Más bien esta es la fase vapor. Igual a fracción molar en la fase líquida por coeficiente de actividad, por presión de saturación, entre coeficiente de fugacidad por presión. Entonces esta ecuación se puede expandir tanto para el componente 1 o para el componente 2. Sustituyo I como 1 o como 2. En la primera iteración phi vale 1, yo puedo calcular Y. Entonces vamos a hacer esa primera parte. Aquí en Colab yo transcribí previamente esa figura. Lo copié. Bueno, entonces estos son los cálculos. Este sería el cálculo de presión de saturación a 93 grados centígrados para el componente 1. Estas son las constantes de acetona. A1 vale 14, B1 vale 2756, C1 vale 228. Y vamos a evaluar la temperatura a la temperatura de 93 grados centígrados. Esto nos da una presión de saturación de 307. La presión de saturación del componente 2, que es hexano, a 93 grados centígrados nos debe dar 204.9.
Esto está en kilopascales. Bueno, ese sería el primer paso. Para esta iteración 1 comentamos que hay que calcular la primera fracción molar Y en la fase vapor. Entonces, bueno, X1 y X2 está definido. P está definida, esta es la presión total del sistema. Para esta primera aproximación marcamos todas las phi como 1. Bueno, esto porque lo marca acá arriba el algoritmo. Ajustar todas las phi como 1. Y vamos a tomar la temperatura. Para gamma phi vamos a usar la temperatura en Kelvin. Entonces el valor de 93 lo convertimos a Kelvin, que sería 93 más 273.15. Esto nos da una temperatura en Kelvin de 366.14. Y bueno, con gamma phi yo despejo inicialmente Y1. Y1 es igual a X1, gamma 1, que ya habíamos calculado, por la presión de saturación del componente 1. En este caso el componente 1 tiene una presión de 307 kilopascales. Noten que esta presión debe estar en las mismas unidades que la presión total. Esta presión está en kilopascales y bueno, esta también con la ecuación de Antoine está en kilopascales. ¿Cómo saben qué unidades usar para presión de saturación? Se los dice la tabla de la cual están usando las constantes. En esta tabla, que es la tabla B2 del libro de Smith, que reporta constantes de la ecuación de Antoine, bueno, si yo sustituyo la temperatura en Celsius aquí, la presión de saturación me va a dar en kilopascales. Entonces el resultado son kilopascales para estos 307.89. Si hacemos el cálculo, bueno, Y1 nos da 0.36. Voy ahí. Y2, bueno, sería 1 menos Y1, 0.64. Entonces hasta aquí hemos completado el segundo paso, calcular Y. Luego requiero evaluar phi, coeficiente de fugacidad, y coeficiente de actividad. Para este caso, bueno, el coeficiente de actividad no va a cambiar. Recuerden que el libro nos dice que, o el planteamiento del problema nos dice que coeficiente de actividad se calcula siempre con esta ecuación. Esta ecuación no depende de la temperatura. Este valor 2.1 negativo es constante. X1 y X2 no van a cambiar porque es la composición de la fase líquido inicial. Entonces, bueno, gamma 1 y gamma 2 no van a cambiar para este ejemplo específico. Entonces ya no es necesario calcular gamma 1, yo ya lo tengo. Pero sí es necesario calcular phi. Bueno, para esto vamos a plantear qué es lo que estamos calculando. Realmente yo busco este cálculo. El cálculo de temperatura de burbuja es especificar si yo tengo el líquido a 2.5 bares con composición equimolar, a qué temperatura se va a evaporar a esta presión. Esa es la temperatura de burbuja. Y también requiero calcular la composición de esa burbuja. La fase líquida, vamos a escribirlo en esa figura. Bueno, recordemos que la fase líquida está asociada a un coeficiente de actividad de cada componente. La fase vapor de este sistema está asociada a un coeficiente de fugacidad de cada componente. Por eso es que el coeficiente de actividad de esta fase líquida no cambia, porque de acuerdo a la ecuación, bueno, gamma 1 y gamma 2 no dependen de la temperatura. Y la composición X1 y X2 están fija, entonces gamma 1 y gamma 2 es constante. Lo que yo requiero calcular ahora es este coeficiente de fugacidad, que bueno, se usa para especificar el comportamiento de la fase vapor. Para esto, bueno, ya vimos que hay varios tipos de cálculo, pero para calcular coeficiente de fugacidad yo puedo aplicar aquí una suposición. Para el coeficiente de fugacidad, bueno, recordemos, estamos hablando de una mezcla. Estrictamente, bueno, yo tengo en la fase vapor coeficiente de fugacidad en mezcla. Este circunflejo indica que es en mezcla. Es decir, que en la fase vapor
yo tengo en ese vapor acetona y tengo hexano. Entonces el coeficiente de fugacidad se tendría que calcular estrictamente como el de una mezcla. Sin embargo, hay una suposición que yo quiero realizar. La suposición es que esa mezcla de gases es una solución ideal. Esto infiere que el coeficiente de fugacidad de cada componente en estado puro es aproximadamente igual al coeficiente de fugacidad de cada componente en mezcla o mezclado. Y bueno, es considerablemente más fácil determinar el coeficiente de fugacidad de una especie pura que el de la mezcla. Para el de la especie pura yo puedo usar correlaciones de Pitzer. Y para el de mezcla, bueno, yo requiero calcular parámetros de interacción de la ecuación virial. Requiero calcular reglas de mezclado de Prausnitz. Y bueno, y luego recurrir a la correlación de Pitzer para la ecuación virial. Esto es considerablemente más largo y considerando que va a hacerse iterativo, bueno, por facilidad, dado que esta mezcla está formada por componentes orgánicos similares, yo puedo asumir que los coeficientes de fugacidad en la mezcla serán similares a los del estado puro y solo usar correlaciones de Pitzer. Esa es la suposición que vamos a hacer para calcular phi. Estas son las correlaciones de Pitzer. Bueno, surgen de correlaciones para estimar factor de compresibilidad Z para la ecuación virial y de la relación de Z con el coeficiente de fugacidad. Básicamente es esta ecuación de aquí. Phi es el exponencial de presión reducida entre temperatura reducida de un factor B0 más omega por un factor B1. T reducida y P reducida se calculan como la temperatura entre temperatura crítica y presión entre presión crítica respectivamente, y B0 y B1 se determinan a partir de la temperatura reducida con estas dos fórmulas. Omega es una constante que depende de cada gas. T crítica y P crítica también son constantes. Esas las podemos leer de la tabla B1 del libro de Smith, propiedades características de especies puras. Aquí se reporta para cada componente, bueno, masa molar, factor acéntrico, temperatura crítica, presión crítica. Aquí ya marqué previamente hexano y marqué previamente acetona, que son los dos componentes. Entonces esos datos los vamos a tomar. Omega, factor acéntrico de acetona es 0.307, temperatura crítica es 508, presión crítica es 47, temperatura está en Kelvin, presión crítica en bares. Y para el hexano igual, omega vale 0.301, temperatura crítica son 507 Kelvin, presión crítica son 30.25 bares. Entonces, bueno, estas constantes yo ya las transcribí previamente aquí a Python. Para acetona, bueno, esto vale factor acéntrico 1, T crítica 1, P crítica 1. Convertí aquí en kilopascales las presiones críticas, porque tenemos una presión total en kilopascales. Y aquí tengo para hexano, 0.301, 507 y 3025. El factor es un bar, son 100 kilopascales. Ese es el factor que yo usé. Y están almacenadas. Para el cálculo de correlaciones de Pitzer, asegúrense de que la temperatura se encuentre en Kelvin, porque yo requiero el cálculo de temperatura reducida como una temperatura absoluta. Entonces, bueno, el valor de 93 que está en Celsius, yo lo convertí a Kelvin, y son los 366.15. Como este cálculo va a ser iterativo, se va a realizar varias veces, yo definí una función que se llama phi, que tiene parámetros de entrada T crítica, P crítica y factor acéntrico. Las cantidades constantes son temperatura y presión. Esta es la temperatura de cada iteración en Kelvin. La presión del sistema en kilopascales es constante.
Lo defino como variables globales porque se van a usar a través de todas las funciones. T reducida, T entre T crítica, P reducida es P entre P crítica. B0 y B1 son estas fórmulas. El doble asterisco indica exponenciación. Y finalmente phi, que bueno, son las fórmulas de Pitzer. B0, B1 y phi. PR entre TR por B0 más omega B1. Y a todo eso le obtenemos una exponencial. Entonces vamos ahí. Bueno, si yo ejecuto esto, ya está definida la función phi. Y con ella yo voy a determinar phi de cada componente. Aquí le puse que me devuelve el valor de phi. Entonces phi 1, coeficiente de fugacidad de acetona en la fase vapor, va a ser, bueno, ejecuto esta misma función phi mayúscula, pero alimentándole T crítica de acetona, P crítica de acetona y omega 1 de acetona. Listo. Bueno, eso me va a dar phi 1. Y me da 0.94. Noten que tiende a ser 1. Sin embargo, no puedo considerar la fase vapor como un gas ideal porque phi no es 1 exactamente. Esto sería phi de la acetona. Para el hexano se ejecuta igual, pero con T crítica 2, P crítica 2 y omega 2. Hexano, bueno, tiene una phi menor que la acetona. Yo podría decir que es menos ideal. Vamos ahí, entonces ya calculé, de acuerdo a nuestro algoritmo, phi y gamma está definida. Vamos aquí. Lo siguiente es calcular PJ. En este algoritmo el subíndice I indica el componente 1, el subíndice J indica el componente 2. Entonces esto con la ecuación 12.13, que es esta de aquí. Presión total entre X1, gamma 1, phi 1 por P1 entre P2 de saturación. Esa la podemos expandir. Bueno, ¿cómo calculo esa fórmula? Esta es la ecuación 12.13. Si la quieren expandir, yo requiero calcular P2 de saturación como P entre, noten que esto es una sumatoria, que es X1 gamma 1 entre phi 1 más X2 gamma 2 entre phi 2. Y este factor P1 entre P2 de saturación es un factor común, yo lo podría factorizar. Entonces la fórmula sería X1 gamma 1 phi 1. Aquí me falta dividir entre phi 1 más X2 gamma 2 entre phi 2. Esa es la sumatoria. Y a todo eso lo multiplico por presión 1 de saturación entre presión 2 de saturación. Bueno, me preguntaba un alumno, ¿por qué aquí está P2 de saturación si estoy calculando P2 de saturación? Esta es una P2 de saturación nueva de la iteración siguiente. Esta es la P2 de saturación que calculé al inicio de las iteraciones. De hecho, cuando estas dos son iguales, yo puedo decir que llegué al resultado. En esta primera iteración me van a dar diferentes. Entonces vamos ahí. Esta es la ecuación 12.13. Es X1 gamma 1 entre phi 1 más X2 gamma 2 entre phi 2. X1 vale 0.5 porque es equimolar. X2 igual. Gamma 1 nos había dado 0.59. Gamma 2 también. Phi 1 lo calculamos acá arriba y phi 2 también. Y eso lo vamos a multiplicar por el cociente de presiones. Las presiones son las que calculamos al inicio de las iteraciones, P1 y P2, a la temperatura inicial. 307 entre 204.9. Bueno, asegúrense de que esto quede en el denominador. X1 gamma 1 es todo esto.
y eso lo vamos a multiplicar. Esta es la sumatoria. Lo vamos a multiplicar por el cociente de presiones. Aquí me faltaría cerrar un paréntesis. Ok, entonces P entre todo eso. X1 gamma 1 entre Φ1 más X2 gamma 2 entre Φ2. 307 entre 204. Y esto me da 265. Que bueno, me subió un poco. Esto sería la presión 2. Anterior, esta es la presión 2.9. Noten que no cambia tanto. Entonces, para esta, yo voy a reevaluar la temperatura. Yo estaría aquí. Ya tengo P2. Recalcular T. Reevalúo T con la ecuación 1215. La ecuación 1215 es la temperatura despejada de la ecuación de Antoine. Ahora yo voy a tener P2. Calculo T2 de saturación. Se asume que como es un sistema en equilibrio, bueno, T1 y T2 de saturación son iguales a esa presión. Entonces es B entre A menos logaritmo natural de P menos C1. Como aquí yo calculé P2 y lo voy a sustituir aquí, aquí yo usaría las constantes del componente 2, que es el componente J correspondiente a hexano. Lo voy a recalcular. Me da 102.9. Esa sería entonces la primera iteración. Noten que 102 en Celsius, bueno, es similar a 93, pero todavía no son iguales. Entonces lo que asume el algoritmo es esta parte. Calculamos T, vamos aquí. Es delta T menor a epsilon. ¿Qué me está diciendo? Bueno, es la diferencia de las temperaturas. La nueva me dio 102.9 menos 93. Vamos a poner aquí 2.9 menos 93. Esos son delta en Celsius. Y es como 10 grados centígrados. 102 menos 93 es menor a epsilon. Epsilon es la tolerancia que yo defino, es decir, yo puedo decir que epsilon sea 0.01, por ejemplo. Entonces acá más o menos me dio 10, 9.9 es menor a epsilon. No lo es, entonces yo tendría que repetir. Y noten que, bueno, conforme los valores iniciales y finales de la temperatura se acercan, este valor de tolerancia se va aproximando a la diferencia de temperaturas. Entonces, bueno, para fines prácticos se acostumbra a usar 0.01 o 0.001, porque cuando se alcanza al menos una tolerancia de 0.1, prácticamente estamos en el resultado. Si repito la iteración de nuevo, voy a llegar al resultado. Esa sería la primera iteración y bueno, yo requiero repetir otra vez esta iteración hasta que estos sean iguales. Hasta que estos valores de temperatura, si no son iguales, hay que repetir. Si ya son iguales, ese es el resultado. La temperatura de burbuja y las composiciones de la fase vapor. Para la siguiente iteración, entonces, vamos a repetir estos pasos. Yo ya tengo la temperatura, pero ahora de la iteración anterior. La iteración 2 está aquí. Bueno, nuestra temperatura anterior fue 102.9. Para la iteración 2 hay que retomar a esa misma temperatura de 102.9 el cálculo de las presiones de saturación de ambos componentes. Si uso las constantes A1, B1 y C1, lo voy a obtener con la ecuación de Antoine la presión de saturación de acetona. Ese es el componente 1. Para el componente 2, que es hexano, uso A2, B2 y C2 a esa misma temperatura de 102.9. Vamos a retomar esta para tener 102.9 y aquí también.
Ya tengo P1 y P2. Lo siguiente de nuevo es calcular la fracción en la fase vapor, Y. Bueno, esto con la ecuación gamma phi. Igual como lo hicimos en el caso anterior, Y1 es igual a X1, gamma 1, P1 de saturación, ese 398 es este de acá arriba, entre phi1, esta phi1 ya no es 1, ahora es el valor calculado en la iteración anterior, entre la presión total. Esta es la presión total en kilopascales. Bueno, Y1 me daría entonces 0.49. Y por lo tanto Y2, bueno, 1 menos ese Y1, me debe dar 0.51. Ahora lo que sigue, de acuerdo a nuestro algoritmo, de nuevo es evaluar phi y gamma. Gamma no va a cambiar, pero phi lo tengo que recalcular porque ahora cambiamos las composiciones en la fase vapor y cambiamos la temperatura. Como vamos a usar correlaciones de Pitzer, yo ya tengo el algoritmo escrito arriba. Tomen en cuenta que la temperatura se tiene que sustituir en Kelvin para el cálculo de temperaturas reducidas. Aquí la T se sustituye en Kelvin. Entonces fue lo que hice aquí. La T ahora de 102.9 la convertimos a Kelvin sumando 273. Y son 376.05 Kelvin. Phi1 entonces vamos a calcularlo con las correlaciones de Pitzer. Bueno, me debe dar 0.9478. Phi2 también. Esto con las temperaturas críticas del componente 1 para Phi1, componente 2 para Phi2. Este es de acetona y este es de hexano. Listo. Bueno, ya tengo entonces Phi. Gamma no cambia. Hay que recalcular P2 con la ecuación 12.13, que sería esta. P entre la sumatoria de X1, gamma 1 entre Phi1, que multiplica a P1 entre P2. Que bueno, es esta ecuación que ya habíamos expandido para el componente 2. De nuevo, esta P2 me debe de dar igual a la que yo sustituí aquí cuando haya llegado al resultado. Yo la sustituí aquí. X1, gamma 1, Phi1, Phi1 anterior, más X2, gamma 2, Phi2, por el cociente de presiones de saturación, 398, que bueno, fue P1, esto, entre 265, que es P2. Eso me debe dar 262.9. Noten que bueno, ya va cambiando y se va acercando a un valor único. Y el último paso es con ese dato de P2 recalcular la temperatura del sistema. Esa temperatura del sistema yo la calculo con la ecuación 12.15, que sería esta, que es la temperatura despejada de la ecuación de Antoine. Como yo voy a sustituir aquí presión 2 de saturación, voy a sustituir entonces las constantes del componente 2, A2, B2, C2, que están aquí, A2, B2, C2, y eso a este valor, 262.9, y eso me va a dar la nueva temperatura. Pero noten que me da 102.6, comparando con la iteración anterior, es 102.9, ya prácticamente estoy en el resultado. Bueno, ya no cambiaron los números enteros, 102, y 102.9 menos 102.3, bueno, me da 0.06, yo me podría detener ahí. Si quieren saber cuánto cambia, este es el valor. Tomar el valor absoluto es 0.3. Si mi tolerancia fue por ejemplo 0.01, aquí yo tomo el valor absoluto de esto, tendría que hacer otra iteración, aunque bueno, por el cálculo matemático yo sé que va a rondar 102.5 quizá. Vamos ahí.
Entonces vamos a hacer la última iteración para que vean que el dato no cambia. Ya con la iteración 3 la temperatura es de 102.6 más o menos. Calculamos P1, calculamos P2, calculamos Y1, X1 gamma 1 por presión de saturación 1, que sería esto, entre Φ1 por presión total. ¿Listo? Y2 es 1 menos Y1, también debe de rondar 0.5. Y de nuevo calcular P2. P2 se calcula con Φ. Entonces yo voy a recalcular Φ. Vamos a tomar otra vez el algoritmo, vamos aquí, ya calculamos Y1. Hay que evaluar Φ1, Φ2, gamma es constante. Entonces eso lo voy a hacer aquí después de esto. Otra vez Φ1 va a ser, por correlaciones de Pitzer, calcular con la función Φ, leyendo T crítica 1, P crítica 1 y leyendo factor acéntrico del componente 1. Si ejecuto así solamente lo almacena, yo quiero que me muestre el resultado. Okay. Bueno, notamos que nos dio un valor un poco ilógico, esto porque la temperatura está en Celsius, está almacenada en Celsius. Esta, yo la tengo que convertir a Kelvin. 102. Sí, entonces esa temperatura la vamos a almacenar en Kelvin, el mismo valor más 273.15. Ahora sí, esa T debe rondar 375 Kelvin. Al ejecutar me da el mismo valor, muy similar. Para Φ2 hago lo mismo, pero con los componentes, con las constantes del componente 2. T crítica 2, que es T crítica de hexano, P crítica 2 y factor acéntrico 2. Esto me debe dar 0.92. Listo, ya tengo Φ1 y Φ2, ya tengo gamma. Recalculo ahora sí con la ecuación 1213 la presión. 262.84, esta será la presión 2. Y aquí. Otra vez. Calcule P2. Y calculo T con esa P2. Entonces ese valor voy a poner aquí. Y copio y esto será el valor de temperatura. Bueno, ahora sí, yo ya puedo evaluar la tolerancia. Eso menos el valor anterior, la iteración anterior es 102.57. Ya prácticamente es el mismo valor. .008. Aquí se toma el valor absoluto, no importa cuál sea mayor o menor. 0.008, entonces 8 por 10 a la menos 3 es una tolerancia aceptable. Por lo que aproximadamente yo ya puedo detenerme aquí. Este dato es el valor de la temperatura de burbuja de la mezcla. Ya para reportar los resultados, lo que se reporta es el valor obtenido de temperatura, temperatura de burbuja, y lo voy a reportar en Kelvin o en Celsius. 102.56. En Kelvin deberían de ser eso más 273.15 y son 375. Es el valor de temperatura de burbuja también, pero en Kelvin. Voy a copiar esto. Aquí estoy escribiendo el resultado con formato LaTeX para que lo formatee aquí como una fórmula. 102.56 Celsius o 375 Kelvin. También se reporta la composición de esa burbuja.
Y1, es decir, la composición de la burbuja, y el último valor que calcularon de Y1, que fue 0.4927. .4927. Generalmente no es necesario especificar el otro componente, pero bueno, si les da tiempo lo pueden hacer. Esto porque bueno, en un examen a veces no hay tanto tiempo para calcular el otro, pero se asume que el otro dato es Y2, 0.507. Lo voy a escribir para copiar y pegar. Listo. También pueden escribir 1 como acetona, 2 como hexano. Esta sería la composición de la primera burbuja. ¿Cómo se interpreta? Bueno, recordemos, estamos calculando temperatura de burbuja. Esto indica este cálculo. Si yo tengo una mezcla líquida de composición equimolar que contiene acetona y hexano en cantidades iguales en moles, a esta presión de 2.5 bares, esta presión es constante. El cálculo que estamos realizando es determinar si yo subo la temperatura a esa misma presión constante, a qué temperatura se comienza a evaporar esa mezcla. Es decir, a qué temperatura esta primera burbuja se va a formar y la composición de esa primera burbuja. Este es el cálculo de la temperatura de burbuja. Aquí ocurrió un caso interesante, es casual. La composición de la fase líquida prácticamente es igual a la composición de la fase vapor, nos dio 0.5 y 0.5. No ocurre siempre, esto es un caso particular. Generalmente no es la misma composición del líquido que la del vapor. Esto, bueno, fue un caso casual, principalmente porque asumimos que los coeficientes de actividad no dependen de la temperatura y son constantes. Esa sería la interpretación. Entonces, esta mezcla se evapora a 102 grados centígrados a la presión de 2.5 bares y la primera burbuja va a tener una fracción de acetona de 0.49 y de hexano de 0.51. Sí cambia un poco la composición. Ese sería el valor de la temperatura de rocío. Estábamos analizando al inicio el diagrama de fases de esta mezcla. Este diagrama es el diagrama correcto, que representa la mezcla hexano-acetona a 2.5 bares, es decir, a la misma temperatura que nosotros calculamos. Este se generó asumiendo que el coeficiente de actividad sí depende de la temperatura, por eso nos dio un valor ligeramente diferente. Si yo leyera aquí, por ejemplo, la temperatura de burbuja de esta línea de líquido saturado, bueno, se lee más o menos 350, no sé, 352, 53 Kelvin, leído de este gráfico. Nosotros nos dio un valor un poco mayor. Esa sería la temperatura de burbuja. Más o menos estoy aquí y yo empato con este punto. A nosotros nos dio 375. Cambió más o menos como 20 grados centígrados o 20 grados Kelvin. Esto porque, bueno, es una aproximación a asumir que el valor del coeficiente de actividad no depende de la temperatura. Es por estos valores. Hay otros modelos para coeficientes de actividad mucho más rigurosos, que son los que se utilizan para construir el diagrama de fases. Por ejemplo, el coeficiente de actividad sabemos que es una función de las composiciones en el líquido, de la temperatura del sistema y de la presión. Hay varios modelos para calcular el coeficiente de actividad. Bueno, hemos visto a lo largo del curso el modelo de Margules, existen otros como el modelo de Wilson, el modelo de Uniquark
el modelo de UNIFAC, etcétera. Estos son los más comunes y sí asumen que el coeficiente de actividad es función de la temperatura. Por eso en el algoritmo aquí se marca que se va a recalcular, porque yo tendría un valor nuevo de temperatura, por lo que yo requiero recalcular el coeficiente de actividad cada iteración. En nuestro caso, como no depende de la temperatura, está constante y la composición de la fase líquida era constante, el coeficiente de actividad de la mezcla no cambió a lo largo de todas las iteraciones. Este fue un caso especial. Ok, bueno, entonces les comparto este video grabado y les voy a compartir este cuaderno para que lo puedan editar o lo puedan tomar como referencia para cálculos de temperatura de burbuja utilizando el modelo Gamma-Phi. Esto sería todo.